esta mesa tenía como objetivo, y no voy a ser yo el que pierda tiempo, en el papel crucial que tiene la educación en la transformación de las actitudes y creencias hacia las personas trans, explorando cómo los sistemas educativos, desde las aulas hasta los programas de formación, intervención, etcétera, pueden ser herramientas efectivas para desmontar estereotipos, promover la empatía y fomentar una cultura de respeto. Y yo añadiría ahora, con los últimos acontecimientos, también para ir preparando la trinchera. Porque aunque no nos guste el lenguaje bélico, en ocasiones hay que intentar remozar este tipo digamos, de actitudes un poco más a la defensiva y no tanto de resistencia como si fuera una aldea gala. En fin, pues tal como nombré, les pediría una intervención. Es muy importante también decirles que las intervenciones están preparadas un poco para abrir un campo digamos, de intervención, de dinamización con la sala. Así que, por favor, les pediría que si tienen cuestiones personales, preguntas, dudas o aportar, bienvenidas sean esas intervenciones, ¿vale? Bueno, empieza, Mica. ¿Se oye ahora? Perfecto. Bueno, yo me gustaría, muchas gracias, Silverio, por tus palabras. Espero que muy pronto pueda venir a presentar el libro de Pedro Cerolo aquí a Tenerife, ¿no? Y a La Laguna. O sea que pronto nos volveremos a ver. Bueno, yo me gustaría hacer una pequeña introducción general desde mi experiencia, que hace muchísimos años que tuve la experiencia desde el punto de vista, diríamos, educativo, ¿no? Formé parte de la Junta de Gobierno de la Universidad de Valencia, Estudi General, pero claro, cuando estudiaba, hace muchísimos años. Y desde el punto de vista también de lo que ha sido mi experiencia desde la perspectiva de diríamos, de las organizaciones y de las sociedades de sexología. Hay una reclamación en este país, yo creo que este país tiene una deuda pendiente y fundamental con la educación sexual. Es decir, no existe una educación sexual, entiéndaseme, reglada, como existe, por ejemplo, en muchos países latinoamericanos, quiero decir, y en muchos países europeos, ¿no? Tenemos todavía, como se señalaban antes, tenemos todavía esa concepción, ¿no? Tardofranquista, si se me lo permitís, y pacata respecto a lo que tiene que ver con la sexualidad y con el hecho sexual humano. Eso es una realidad que no han abordado, y hay que también señalarlo, ni gobiernos de izquierda, ni mucho menos de gobiernos de derecha. O sea que esto, en ese sentido, siempre se ha apelado por parte de, fundamentalmente, los sectores religiosos, la Iglesia, que siempre ha creído o ha pensado que es el que patrimonializa el saber, el conocimiento y cómo trasladar la formación y la educación, pero también por otros sectores conservadores y ultraconservadores que consideran que el ámbito de la educación sexual, el ámbito de la formación sobre el hecho sexual humano, debe ser exclusivamente, diríamos, planteado por las familias y que deben ser los padres los que deben de formar, los que deben de educar a sus hijos, ¿no? Algo que no deja de ser sorprendente porque no se produce en otras áreas de conocimiento, ¿no? Nadie dice que los padres tienen que enseñar la historia, ni que los padres tienen que enseñar la literatura, ni que los padres tienen que enseñar las matemáticas, se me ocurre como otras las ciencias, ¿no? Por lo tanto, partimos de esa situación y que ha sido muy difícil vencer, a pesar de que pues contamos con una legislación, tanto la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, como sus posteriores leyes, como la última reforma de la Ley General de Educación, que reconocen claramente la necesidad de que la educación intervenga desde una perspectiva no discriminatoria y que ayude efectivamente a ir construyendo una ciudadanía libre de prejuicios y una ciudadanía que, diríamos, sea capaz
de vivir y convivir en una sociedad diversa y plural, ¿no? Yo, que tengo una incierta edad, como diría Pedro Cerolo a mi edad, viví en primera persona, junto a Pedro, viví un hecho que probablemente a las generaciones posteriores les va a parecer muy anecdótico, ¿no? Pero que en aquel momento marcó un poco cómo era nuestra sociedad y las dificultades que se encuentran los responsables y los responsables de las políticas públicas y sobre todo de las políticas educativas para poner en marcha cualquier programa que englobe y que incorpore la diversidad, aunque sea de forma transversal. Yo creo que debería formar, es mi opinión, debería ser parte del currículum como una asignatura, es decir, pues igual que se está planteando la necesidad de que haya una educación vial y que además no sea una cuestión transversal, sino que forme parte del currículo escolar desde los niños y niñas y niñes, pues creo que debería pasar lo mismo con la educación sexual y además que debe ser, obviamente, llevada a cabo por profesionales, es decir, por personas y por sexólogos, es decir, no cualquier persona que se ponga a hablar, porque también es verdad que una educación sexual no bien abordada también tiene sus resultados, por lo tanto, también tiene sus conflictos, ¿no? Por lo tanto, no solamente es una educación sexual, sino una educación sexual con todo, diríamos, con las garantías de desarrollo. Y lo decía porque en el caso, ¿no? En el caso que me tocó vivir más de cerca, que fue el que tiene que ver con la educación para la ciudadanía, que fue una asignatura que se incorporó en el gobierno de Zapatero para intentar pues incorporar una serie de valores entre los que estaba la diversidad. Había otros muchos, pero sobre todo era una educación para la ciudadanía, para formar ciudadanos libres, para formar una ciudadanía que realmente apostara por los elementos, ¿no? De diversidad, de cohesión, y donde se incorporaba también, obviamente, la diversidad sexual. Quienes a lo mejor sois más jóvenes no os acordáis, pero aquello supuso un envite terrible por parte de los sectores más reaccionarios y menos reaccionarios de los sectores de derecha, porque consideraban que se estaba invadiendo, como dije antes, digamos, la sagrada diríamos, obligación o responsabilidad en exclusiva de la familia de dar la educación sexual que considere conforme a sus ideas o conforme a sus pensamientos, ¿no? Salió adelante, duró lo que duró, porque una vez que volvió al gobierno, el Partido Popular se descafeinó completamente, y eso que estábamos hablando de valores constitucionales. Por lo tanto, creo que cuando abordamos el tema de la diversidad en el ámbito educativo, tenemos que tener en cuenta esto, las dificultades que tenemos, pese a contar con una legislación que efectivamente promueve esto, pero que después, en la práctica, hay serias dificultades. Y ya para acabar, para no ser, porque me parecía importante... Eso era para los de la mesa de presentación. Y hay otro aspecto que yo creo que obviamente a nadie se le escapa, y es la importancia de la educación. O sea, una educación en la diversidad es fundamental. Y ahí también me gustaría señalar la férrea oposición sorprendentemente, de sectores que son quienes han controlado siempre, quienes han hecho un proselitismo terrible a lo largo de los años en este país, que siguen todavía, digamos, trasladando. Y tenemos ejemplos, tenemos claros ejemplos, ¿no? Ejemplos, pues bueno, ese profesor en Valencia, ¿no?, que se dedicaba a curar la homosexualidad, que hoy sabemos que eso es incurable, como la transexualidad, quiero decir, es incurable, ¿no? No tiene cura, que diría aquel, ¿no? Es decir, comportamientos que se siguen dando a día de hoy, que sorprendentemente vienen siempre desde los mismos sectores, que son los que acusan de proselitismo, de tratar diríamos, siempre están poniendo el acento en que se pretende un poco meter ideología. No, perdone, miren, el hecho sexual humano y la sexología, que no deja de ser una ciencia, porque si la política es una ciencia, ¿por qué no lo va a ser la sexología? Quiero decir, no es una cuestión de opinión, que a veces en estos aspectos
estamos muy acostumbrados a que se utilice desde esta perspectiva. Y eso no es así. No es así. Por lo tanto, el hecho sexual humano tiene una serie, hay unas investigaciones, tiene más de 100 años, más de un siglo de estudios, y por lo tanto este es el marco en el que tenemos que movernos. Y digo que sorprendentemente esos sectores que son los que después más utilizan, diríamos, cuestiones más allá diríamos, de la ciencia, más allá de los estudios sobre sexología, es decir, más allá de aquello que el hecho sexual humano hoy conocemos, cómo se desarrolla, cómo se produce, digamos, cómo evoluciona, pues son los mismos que después pretenden incorporar en el sistema educativo el PIN parental, es decir, que los padres pues, puedan decidir sobre la formación sexual o la formación en diversidad que han de recibir sus hijos, cuando es una formación fundamental en el desarrollo de la ciudadanía y de una ciudadanía libre, ¿no? Y sobre todo es un elemento fundamental para algo que estamos viviendo y que los datos, los estudios que ha hecho la FLGTBI+, lo ponen y lo dejan claramente, ¿no? Y es que existe el bullying LGTBI-fóbico, el bullying transfóbico, que causa unos efectos terribles. No solamente diría que causa unos efectos terribles, diría que también mata. Es decir, que provoca que muchos niños y niñas se vean abocados en algunas ocasiones terribles al suicidio. Y esto no es un número más, esto es la vida de muchas personas, sobre todo de personas que están en un momento determinado en un nivel de formación que requiere efectivamente recibir unos inputs del sistema educativo que les acompañen en ese proceso, que todos, bueno, a lo mejor las nuevas generaciones o las generaciones más jóvenes lo viven de otra forma, pero los que tenemos ya una incierta edad, como decía antes, nuestra adolescencia fue terrible, porque además no contábamos con referentes, no existían los referentes. En la época de Pedro Cerolo, en mi época, no existían, y generalmente los referentes que teníamos eran referentes negativos, eran referentes que lo que te trasladaban era simplemente que no podías ser feliz, que tu vida no iba a acabar bien, porque tu forma de ser, tu orientación sexual o tu identidad de género no podía salir bien nunca. En las películas, en las pocas películas que había, era todo terrible, ¿no? Por lo tanto, a mí me gustaría insistir, porque yo estoy convencido que el resto va a abordar más, en la importancia de seguir apostando por una educación sexual, de la necesidad de seguir respondiendo con contundencia desde el activismo, pero también desde la política y desde los responsables políticos en quienes pretenden eliminar cualquier formación, cualquier educación en diversidad sexual en los centros escolares y además utilizando siempre, que esto es un elemento también que hay que tener en cuenta, utilizando siempre la denuncia para amedrentar a los profesores y a las profesoras. Es decir, a aquellos que han de ejercer después estas responsabilidades, pues, y yo, es verdad que en Canarias es diferente, pero en Madrid es terrible cómo hay un acoso constante a los claustros, a la formación o a impedir que los profesionales acompañados desde las organizaciones activistas puedan acceder a los centros escolares. Es terrible. Por lo tanto, me da la sensación de que si no seguimos estando, diríamos, alertas y respondiendo con contundencia ante este tipo de conductas y a este tipo de intentos de, efectivamente, eliminar del sistema educativo en cualquier nivel la diversidad sexual, podamos encontrarnos pues, con un escenario donde, que de hecho, algunos apuntes ya lo vienen señalando, donde nos encontremos con unas generaciones donde efectivamente la diversidad, el respeto a la diversidad, diríamos, pues, pero además como un elemento. Esto no es un elemento, porque es otra cuestión que también hay que señalar. No estamos hablando de elementos ni ideológicos ni dogmáticos, porque los derechos humanos no es una ideología, como desde algunos sectores pretenden trasladar. Por lo tanto, como no es una ideología, tiene que ver con una formación y la educación está para formar en valores. Aparte del conocimiento, se requiere una ciudadanía
libre, una ciudadanía que sea capaz de pensar, una ciudadanía que sea capaz diríamos, de tener un juicio, ¿no?, ante la vida, pues yo creo que hay que tratar de evitar a toda costa que se produzca esta ola reaccionaria, porque así se está desarrollando, esta ola reaccionaria que nos viene de Estados Unidos, pues ya mucho más terrible. Bueno, Estados Unidos y Rusia, ¿no?, con impedir si tan siquiera hablar en público, ya no digo en el ámbito educativo, digo hablar en público de la diversidad sexual, ¿no? Pues imaginaos más. Y hay que tratar de evitar a toda costa que esto nos llegue, que llegue a nuestro país, y yo creo que en ese sentido la universidad, en ese sentido la formación del profesorado en el ámbito académico es fundamental para que después podamos trabajar y trasladar en todos los ámbitos educativos esta. Y desde luego hacer una clara apuesta por la necesidad de una educación sexual, que está muy bien que sea transversal, pero que también requiere efectivamente de una asignatura que incorpore en función diríamos, de la edad y del desarrollo, una serie de contenidos curriculares. Porque si no, y eso también yo creo que tenemos que reflexionarlo y lo dejo ahí, al final puede ocurrir que solamente enfoquemos la necesidad de la educación sexual cuando la relacionamos con fenómenos negativos o fenómenos preocupantes. Pongo ejemplo, el tema de, ante una ausencia de una educación sexual, la formación de los niños, de las niñas y los niños, muchas veces, y esto se constata, viene desde su aproximación a la pornografía. Y entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues al final, claro, como no ha habido esta formación previa, uno cree que lo que uno ve, pues esto es un poco como si la formación sobre la vida solo se produjera, obviamente con sus diferencias, ¿no? Viendo películas, oiga, miren, no la forma, es decir, la vida es más compleja, ¿no? Entonces, hay que tener, a partir de ese proceso de cómo se va generando una maleducación sexual a través del acceso a la pornografía, que hace 20 años no era posible, en el sentido de que no era posible pues porque no existía Internet, pues yo creo que, claro, se empieza a reflexionar sobre la necesidad, ¿no?, de esta educación para eliminar la violencia, para tratar de trasladar una educación sana, una educación sexual sana, donde los roles estén, ¿sabes?, donde el respeto a los roles de cada uno, donde la libertad, donde es necesario una serie de elementos fundamentales, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que lo incorporemos, ¿no? Que incorporemos estos elementos, y lo dejo ahí porque sé que si no voy a acabar hablando de todo lo que van a hablar los demás. Menos mal que Elizabeth hizo la labor. Yo soy el rollo mismo. Se me olvidan los organizadores. Cuando me pongo a tomar nota, me olvido. Gracias. David, tu turno. Ah, mi turno. Pues mira, no me preparo un monólogo tan largo. Papelito. Bueno, yo lo primero que quería dar es las gracias por la invitación, obviamente, y lo segundo, me estaba preguntando ahora que yo, cuando estaba estudiando o cuando estaba creciendo, no creo que hubiera sido uno de los que participa, ni que hubiera venido aquí a sentarse. O sea, yo seguramente estaría durmiendo en mi casa ahora mismo. Y con esto lo que quiero decir es que, por ejemplo, en mi caso, creo que esta conciencia política o esta necesidad de estar en público compartiendo todo esto se despertó como un poquito más tarde, ¿no? Por eso creo que es importante el hecho de que nos juntemos, que hablemos, que nos compartamos y demás, ¿no? Y con respecto al tema de la educación, que es amplísimo, obviamente, yo como que me gustaría dar esta idea de que creo que ayer también cuando hicimos un directo de Sabor a Queer, creo que como que lo pude plantear un poco, es esta idea de no construirnos como una respuesta a otra cosa, ¿no? Como que hablamos mucho como de defender y demás, y que creo que es súper importante, pero creo que mi punto, lo que vengo yo aquí a invitar, es también como a colocarnos en un lugar de acción, ¿no? De acción propia y de empoderamiento, que es una palabra horrorosa, pero
como de tomar acción por nosotras mismas en la idea de cómo queremos estar en el mundo, ¿no? Que obviamente desde este lugar, desde aquí, desde mi blanquitud, desde mi rollo cis, es como quizá a lo mejor más fácil, pero creo que es importante eso, ¿no? Como dejar de construirnos como una respuesta hacia otra cosa, sino construirnos por nosotras mismas con lo que queremos y con cómo queremos estar, ¿no? Y en el caso de la educación, creo que también hay un punto importante, es que soy acuario, tengo que poner todo en causa. O sea, si no, no... Que incluso hasta la propia idea de estar como aquí, elevados en un lugar frente a otras personas que están sentadas, a mí es un lugar como que me suele incomodar un poco, ¿no? Porque creo que la educación siempre ha sido un poco esto, ¿no? De alguien que está como en un púlpito diciéndote lo que tienes que pensar, cómo tienes que aprenderte las cosas, cómo tienes que moverte por el mundo. Y creo que estamos en un momento en el que tenemos que reivindicar más lo colectivo y más como lo interpersonal, ¿no? Es decir, que no haya unas personas aquí que te están diciendo cosas, bueno, sí que está genial que compartamos aquí nuestra movida, sino que sea un poquito más como compartido, ¿no? En el que también todas nos responsabilicemos de nuestro lugar en el mundo y de que creo que también todas, no hay nadie más ni nadie menos porque nos hayamos leído más libros o menos libros, tenemos algo que enseñarnos, ¿no? Entonces creo que es importante esto recuperarlo dentro de la educación para que sea todo un pelín más igualitario, ¿no? Y que no haya tanta imposición de ideas y de conceptos y que sea un poquito más como eso, interpersonal. Así que esto es un poco lo que vengo a entregar. ¿Se oye? Sí. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a la Fundación Pedro Cerolo por la invitación para estar aquí, a la Cineteca, a la organización de estas jornadas. Yo estaba como escuchando el resto de intervenciones y pensando también en cómo intentar abordar un poco el tema, porque el tema de la educación es un tema muy amplio de forma general. Y pensaba una cosa concreta, que es que quizás si hace unos cuantos años hubiéramos hecho una mesa con estos mismos ponentes para hablar sobre la educación, la diferencia fundamental sería que entonces habríamos abordado la educación como pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuál es la mejor manera de una educación afectivo-sexual o de una educación en ciertos valores, una educación que transmita y que reivindique ciertas cosas? Y en esta ocasión estamos abordando qué es para mí distinto la educación como problema. Y estamos abordando la educación como problema precisamente porque estamos también en un momento en el cual siempre que hablamos de educación sobre el LGTBI en colegios, en escuelas, en institutos, en universidades, lo que aparece inmediatamente es una problemática que tiene que ver con actitudes LGTBI-fóbicas en institutos, que tiene que ver con el auge de ciertos valores más conservadores o más reaccionarios, que tiene que ver con esa ola reaccionaria o esa respuesta, ese latigazo, ese backlash al cual antes estás haciendo referencia. Y yo creo que dentro de eso, ¿no? Y retomando un poco la pregunta que estamos haciendo aquí sobre esta cuestión de la defensa y esta cuestión de la trinchera y si hay que prepararse para una trinchera, creo que también es útil que nos planteemos por qué hablamos de ola reaccionaria y por qué ese es el término que escogemos un poco utilizar. La ola tiene algo que para mí es un problema cuando lo conceptualizamos, que es que cuando hablamos de una ola reaccionaria, de repente lo igualamos a un fenómeno natural. Es decir, una ola es una cosa como lo es la lluvia, como lo es un tsunami, como lo es un terremoto, que llega de repente y puedes hacer labores de mitigación, puedes hacer labores de emergencia, puedes intentar paliar un poco las consecuencias, pero no puedes evitarla, porque es un fenómeno natural. Y entonces tiene que llegar, hay un momento en el que llega y llega la ola. Y entonces yo no creo que sea una ola reaccionaria. Y no creo que sea una ola reaccionaria porque no creo que sea una cuestión inevitable, que tenga que darse sí o sí y ante la cual lo máximo que podemos hacer sea simplemente hacer frente o lidiar de algún modo con las consecuencias, ¿no? Creo que nos equivocamos de alguna manera con la metáfora o con la idea, ¿no? Incluso también con la metáfora del latigazo o del péndulo, que es esta idea de si tú instruyes o intentas darle a una población, a gente joven, a quien sea, ideas que van en cierto sentido, va a haber un momento en el que va a haber
una reacción de repente y esa población va a responder como si fuera un saco de boxeo y cada idea que tú le dieras fuera un golpe y entonces te devuelve una fuerza igual, equivalente, ¿no?, en el sentido contrario. Creo que también eso es una forma que tenemos de pensar el mundo con estas imágenes, pero que lo pensemos con esas imágenes no significa que sean las únicas imágenes con las que podemos pensarlo. No significa, yo creo que tampoco, que sean las mejores imágenes o que sean las correctas o las más adecuadas, porque muchas veces tampoco hay exactamente, ¿no?, unas imágenes adecuadas. Y creo que puede ser más... puede ayudarnos más, ¿no?, o puede ser más constructivo que en lugar de plantear tanto esa pregunta, lo que otra vez es hablar ¿no?, de un fenómeno natural, de algo que está ahí, e intentar como analizarlo y abordarlo desde distintos lugares, lo que hagamos sea más analizar qué es lo que hacemos o lo que hemos hecho o cómo abordamos distintas cuestiones, ¿no? Cuando tenemos una mesa sobre educación, yo creo que es importante también que definamos cuál es el significado de educar y qué colocamos dentro de lo que es la educación, ¿no? Sobre todo también porque en esa cadena de causa, consecuencia, de responsabilidades, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad de repente de que haya un sector de la juventud, ¿no?, como salen las encuestas en institutos demoscópicos, institutos de investigación social, que dice que hay, por ejemplo, que sobre todo los varones, los chicos jóvenes de 18, 24, los que manifiestan al menos abiertamente las encuestas, actitudes escoradas más a la derecha que hace unos cuantos años? ¿Cuál es la causa de esto? Porque parece incluso que asomamos una especie de discurso culpable donde a ratos parece que la culpa es un poco nuestra, ¿no?, que la culpa es un poco nuestra porque hemos ido a enseñarles una cosa frente a la cual están reaccionando. Yo no creo que esto sea así, pero creo que puede parecer que esto es así si utilizamos una definición de educación demasiado reducida. ¿Y a qué me refiero con una definición de educación demasiado reducida? Claro, que yo no creo que la educación pueda reducirse a lo que sucede dentro de una aula magna o a lo que sucede dentro de cualquier aula de esta universidad o a lo que sucede en el aula del instituto o en el aula de un colegio, ¿no? También es educación porque también está enseñando algo y está haciendo aprender algo. Hay una función que es pedagógica, donde de repente se saca una idea sobre el mundo. En los programas de radio, los programas de televisión, hay educación en las casas de cada uno, hay educación en el parque, hay educación en los reels de Instagram, hay educación en los vídeos de YouTube que se consumen, porque todo eso está de alguna forma sedimentando. Todo eso está construyendo las ideas que luego esa gente va a tener para enfrentarse al mundo. Y creo que algo que en este momento concreto también no nos podemos permitir precisamente es reducir lo que tiene que ver con lo educativo, aunque sea muy importante evitar los retrocesos en ese ámbito concreto, a la idea sobre el currículo escolar o sobre las charlas que se den en institutos o las charlas que se den en colegios o solamente el componente de esas charlas. ¿Por qué? Porque creo que, y a la hora de intentar hacer algo también como respuesta o a la hora de plantear un poco otra cosa, que la crítica que muchas veces o que últimamente más se ha esbozado también en contra de personas progresistas, de cierta forma de política, también del activismo, ha tenido muchas veces más que ver con una suerte de cuestión relacionada con el tono o con las formas. Y con el tono o con las formas de un modo que para mí, y creo que esto es lo que tenemos que analizar bien, puede contener una parte de razón, ¿no? Yo creo que hay que ser con los interlocutores, incluso con los adversarios, incluso con los más beligerantes y venenosos, es decir, incluso con los más fascistas, hay que ser mínimamente generosa y buscar cuál es la pequeña pepita de verdad que exista dentro de su discurso. Y, dentro de eso, la crítica que muchas veces se ha dirigido en contra de la gente progresista, de la izquierda, del activismo,
es a que ahora, de alguna manera, seremos nosotros quienes hemos asumido la posición del cura, la posición de quien da el sermón, la posición de quien reprime, de alguna manera, la posición de quien castiga, la posición de quien castra, ¿no? Es decir, como esta especie de posición del juicio con el dedo levantado, que además yo creo que tiene una vinculación con esa idea casi de reducir lo educativo a lo formalmente estrictamente educativo. Es decir, tiene que ver con esa idea también de la educación como una suerte de aprendizaje de las tablas de la ley, aprendizaje de una serie de conceptos, aprendizaje de una nomenclatura, aprendizaje de una palabra, aprendizaje de un vocabulario, ¿no? Y creo que el problema ha sido que muchas veces se nos hace tanto esa crítica que en ocasiones acabamos por creernos que realmente lo que hacemos, lo que aspiramos a hacer, es enseñar un vocabulario, ¿no? Yo creo que el cometido ni de la educación sexual ni del activismo LGTBI es la enseñanza de un vocabulario, ¿no? El aprendizaje de un vocabulario es otra cosa, pero no ese es el cometido, sobre todo en un momento en el que definitivamente, no solamente en España, en Estados Unidos, en Rusia y muchos otros países, hay una negación de derechos fundamentales que ya no es que parta de que esos derechos ya estuvieran negados en un primer momento, sino que parte en ocasiones de derechos que estaban, que se habían conquistado y de repente suceden cosas que no se preveía que pudieran suceder, ¿no? El caso de Estados Unidos, donde mujeres trans que tenían la documentación modificada en los documentos legales, de repente para algo dan su pasaporte y ven que su pasaporte les ha cambiado el estado sin consulta, cuáles son los marcadores de sexo y que incluso, ¿no?, hay como un primer conato casi de persecución, ¿no? En un momento en el que hay cosas sucediendo también tan graves, en el que hay una suerte de criminalización en el discurso, criminalización social tan grave, yo creo que no podemos creernos o no podemos creernos esta idea que se nos intenta colocar de que nuestra vocación es la enseñanza de un vocabulario, o la enseñanza de unas palabras, o la enseñanza de un concepto. Porque es una cosa mucho más básica, en realidad, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con cuáles son estructuras subyacentes de violencia en la sociedad, cuáles son estructuras y relaciones subyacentes de opresión, que tiene que ver con cómo nos relacionamos dentro de esa sociedad, que tiene que ver con quién en esta vida tiene derecho a qué y cómo se le niega ese derecho, que tiene que ver con la libertad, no solamente libertad de amar, libertad para existir dentro de esa sociedad, y qué es lo que ahora se está negando, ¿no? Es decir, cuando tenemos un momento en el cual hay gente para la que se le empieza a instalar la creencia de que otras personas no deberían ser libres o de que a otras personas se les puede restringir derechos fundamentales, la cuestión ya no es a ese que por algún motivo de miedo, de asco, de repulsión, de odio, puede tener la idea de que restringir sus derechos, enseñarle un vocabulario o enseñarle unos conceptos o enseñarle incluso algo de historia del LGTBI, ¿no? Antes, en la entrada, cuando estábamos con ese momento para los ponentes de entrevistas, mini entrevistas, ¿no?, grabaciones de mini entrevistas con los periodistas, me preguntaban sobre este tema en general, de la importancia de la educación, de la importancia de espacios así, de la importancia de la diversidad. Y yo una cosa que comentaba ahí, en relación también con el hecho de que estamos en el marco de una muestra de cine, estamos en el marco de una cosa artística, es que algo que yo creo que tampoco podemos asumir, porque es contraproducente, es la idea de que, de que podemos ganarle a ese odio o de que podemos ganarle a esa violencia a través de un discurso frío, a través de un discurso de la razón, a través de un discurso solamente de la demostración casi argumentativa de cuál es la realidad, ¿no? A través del discurso también de los derechos humanos, porque el discurso de los derechos humanos es un discurso frío. Y es un discurso frío porque cuando tú le dices a alguien
no, tienes que respetarme esto porque es un derecho humano, en realidad, la única circunstancia en la cual esa persona te lo va a comprar es si esa persona ya asume que es un derecho humano y que los derechos humanos tienen validez. Estamos en un momento como sociedad en el cual hay una gran parte de la población que no asume que los derechos humanos tengan validez. Y no hay, no hay ninguna estrategia positiva ahí para explicarle al otro por qué los derechos humanos tienen validez, ¿no? Es una especie de trampa recursiva, donde la pescadilla se muerde la cola, dentro de ese discurso para intentar explicar por qué funcionan los derechos humanos. Y, sin embargo, una cosa también educativa, sin esa vocación pedagógica, yo creo, en muchas ocasiones, que sí que puede el cine, que sí que puede la literatura, que sí que puede el arte, es generar otra cosa a nivel de la afectividad, generar otra cosa a nivel de la empatía, generar otra cosa en términos de mirada que se aleja de esa frialdad. Creo que a veces hemos asumido que, claro, como al decir que es un derecho humano tenemos razón, eso basta. Y el problema es que no es así, no basta con eso. ¿Qué sucede? Es mucho más fácil también negarle un derecho básico o tratar mal a alguien o a un colectivo cuando se lo estás negando a una abstracción, a una idea, a un concepto, a un número, que cuando se lo niegas a una persona de carne y hueso, o cuando se lo niegas a una historia, o cuando se lo niegas a alguien que está contando tu historia, o a alguien que está delante de ti y te está mirando. Y creo que más que el componente de la trinchera, porque la trinchera implica también un no salir, ¿no? La trinchera implica un quedarse en un espacio seguro, y yo creo que los espacios seguros tienen una utilidad para pensar en conjunto, tienen una utilidad para replantear ciertas cosas, pero no tienen una utilidad de transformación social. Creo que precisamente, y ayer también se hablaba de esto, sí que hay que reivindicar el contagio y sí que hay que reivindicar la contaminación, ¿no? Es decir, esa trinchera que es un espacio a acabar que separa el lugar desde el cual una defiende sus posiciones del resto del mundo, creo que es algo contraproducente en el momento en el que estamos, ¿no? Creo que si hay alguna manera de extender esa empatía, de extender esa voluntad de derechos, es precisamente haciendo que haya gente que tenga que confrontarse con el encuentro, por ejemplo, con una persona trans, que tenga que ver, que tenga que mirar a la cara a una persona trans, ¿no? Que a la hora de plantear el negar algún derecho tenga que decirle a los ojos que va a negar ese derecho. Y creo que a nivel pedagógico y a nivel educativo, mucho más que batallas que decir, evidentemente la batalla que tiene que ver con el PIN parental es muy importante, la batalla que tiene que ver con el currículo es muy importante. Pero en términos de transformación social, en términos de intentar conseguir algo en el momento en el que estamos, frente a una reacción, por no llamarla ola, como decía un poco al principio, creo que esa, ¿no? Y ese arma de la empatía es la máxima herramienta educativa que podemos tener. Y sobre todo, de alguna manera, y con esta reivindicación ya un poco a cabo, creo que si hay alguna estrategia que vamos a desarrollar con eso es tratemos, porque hay gente que no tiene empatía, pero son los que menos, por lo demás la empatía es una función humana, prácticamente, forcemos a la gente a tener empatía. ¿Ahora? Vale, pues ahora me toca a mí y yo soy entidad pública y tengo que hacer una explicación institucional y solo tengo ganas de contestarle. Así que bueno, voy a intentar ser breve, pero sí creo que es importante, bueno, primero dar las gracias porque estamos un montón de ilusionadas, ¿verdad, David? De que nos hayan invitado a participar en este espacio, ¿no? Eso en primer lugar. Y después explicar un poco quiénes somos o a quién venimos a representar y por qué estamos aquí. Y después intentaré contestar súper breve. Yo también pensé que íbamos a estar como en un sillón. Pero es verdad que es una conquista estar en economía, estoy de acuerdo con eso. Vale, entonces,
Yo pertenezco a la Consejería de Educación, concretamente a una dirección general que tiene un nombre larguísimo, que es Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación. ¡Wow! Sí. Pero nosotros somos una parte muy chiquitita dentro de un servicio de inclusión que es mucho más grande. Somos el área de igualdad y educación afectivo-sexual. Somos profesorado, en concreto, 3 personas para todo el archipiélago. ¿Vale? Nosotros estamos en eso que se llama los servicios centrales. Sé que esto es un más que, pero creo que es importante contextualizar un poco por qué estamos tan ilusionados de estar aquí, ¿no? Nosotros somos esa parte, hemos sido durante muchísimo tiempo, casi todo el tiempo, profesorado de aula y ahora tenemos una oportunidad de estar en el área de igualdad y educación afectivo-sexual. Estas 3 personitas, mi compañero David, que está por aquí, otra compañera, Viviana Moreno, en la isla de Gran Canaria, y yo que también estoy ubicada en la isla de Gran Canaria. Siguiente nivel, por así decirlo, los centros de profesorado. Creo que es muy importante hablar de los centros de formación del profesorado. En nuestro territorio tenemos 14 a lo largo en todas nuestras islas. Y en cada uno de estos centros de profesorado existe una figura que se llama asesoría de igualdad, que también es profesorado, ¿vale? Y esto ya es un recurso con un carácter más local porque, claro, al estar distribuidas en las islas de Gran Canaria y Tenerife hay 4 centros de profesorado, Fuerteventura 2, Lanzarote 1, La Palma, La Gomera y El Hierro, otro centro de profesorado, cada uno en una isla. Y después pasamos a otro nivel, que es el realmente delicioso y que nos gusta, que son los centros educativos. Y en los centros educativos este año se ha incorporado por primera vez una figura, que también es docente, que se llama la persona coordinadora de igualdad, que viene a ser como no me gustaría decir referente, porque no tiene que ser un referente, un apoyo, pero sí un referente, alguien en cada uno de los centros educativos de Canarias que sea corresponsable, no único responsable, pero sí corresponsable, porque eso es responsabilidad de todos los claustros, de todo lo que tiene que ver con igualdad, coeducación y muchísimas más cosas, ¿no? ¿Cuál es nuestra labor como área de igualdad en servicios centrales? Pues somos un servicio de apoyo, de asesoramiento y de acompañamiento a la escuela en todas las situaciones que se puedan dar y demás. Sé que hemos hablado un montón de derechos, creo que es algo que tenemos que hacer. Decía Luisa que los derechos los tenemos, creo que estamos en un momento en el que el marco normativo es mejor que nunca, ¿no? Pero es verdad que tenemos que hacer valer esos derechos y me ha encantado, Elizabeth, cuando has dicho eso de que los derechos son fríos, ¿no? Porque un gran discurso dentro del ámbito educativo e institucional es que los derechos están y lo que tenemos que hacer es hacerlos valer. Me ha encantado eso de frío, porque yo tenía aquí apuntado que nuestra labor con este marco normativo tan interesante que tenemos, desde a nivel general como en el marco educativo en concreto, tenía apuntado de lo macro a lo micro, de lo organizativo a lo pedagógico. Y después de escucharte he apuntado de lo frío a lo vivencial, ¿no? Porque es verdad que puede ser frío decir es una cuestión de derechos y por eso lo tenemos que hacer, pero es real, es real. Pero claro, nuestra labor como área es convertir eso en algo pedagógico, que somos escuela pública, y en algo vivencial. Y creo que ahí perdería ese frío, ¿no? Entonces, ¿en qué marco trabajamos? Creo que es interesante e importante saber que en Canarias tenemos un plan de igualdad y coeducación del sistema educativo, ¿vale? Seguimos también en ese plano normativo, teórico, pero no deja de ser una hoja de ruta. Y uno de los ejes que se incluye es el de diversidad afectivo-sexual y de género. Y otro de los ejes, Miquel, que es que lo ves, es que voy teniendo cosas aquí que tengo que contar y voy contestando. Otro de los ejes es el de perspectiva integral de educación afectivo-sexual. Me ha encantado escucharte hablar del hecho sexual humano, de que eso tiene que llegar a las escuelas. En ello estamos. Tenemos una potente hoja de ruta
en educación a nivel autonómico, que tenemos que ir aterrizando, que pase de eso organizativo y de eso frío a pedagógico y cercano y vivencial y diverso, ¿no? Y también aquí, Miquel, tenía apuntado en relación a algo que dijiste, que nadie cuestiona que las familias tengan que enseñar historia matemática. O no se nos ocurriría cuestionar que las familias tienen que enseñar historia o matemáticas. Pero es curioso cómo, a pesar de ese maravilloso marco normativo, sí se sigue cuestionando que la escuela tiene que enseñar educación afectivo-sexual. Parece que ya hablar de tenemos que enseñar de diversidad no nos cuesta tanto, pero si añadimos educación sexual integral o educación afectivo-sexual, creo que da un poco igual, sí que se cuestiona la escuela, ¿no? Entonces ahí volvemos a que ese marco normativo es necesario, porque que sea una cuestión de derechos, hablar de diversidad afectivo-sexual, hablar, ser, existir, y que la educación afectivo-sexual esté presente en los centros educativos porque es una cuestión de derechos y esto es educación pública, creo que eso es muy importante. Pero es verdad que hay discursos que todavía lo cuestionan, ¿no? Ustedes han hablado bastante del PIN parental y demás. Qué difícil es cuando estas historias nos llegan a los centros. Y es ahí cuando te ves argumentando lo que no debería ser argumentado, ¿no? Bueno, que me voy. Otra de las cosas que creo que es interesante aludir y saber que existen en los centros educativos públicos de Canarias es que existe un protocolo para el acompañamiento al alumnado trans y la atención a la diversidad de género, que requiere de ser actualizado posiblemente, pero que ha sido pionero y referente a nivel estatal. Creo que también nos tenemos que reconocer, ¿vale? O sea, hay que reconocer que queda camino por hacer, pero que tenemos un buen recorrido a pesar de nuestra situación geográfica, económica, cultural. Creo que es bonito que podamos decir en la universidad que Canarias es referente de igualdad, de educación afectivo-sexual, de coeducación. Me parece que eso no quiere decir que lo tengamos todo hecho ni que todo lo que se haga se hace bien, pero creo que es importante, ¿no? Porque además ya antes hablaba con alguien y me decía, jolín, lo que tienen ustedes en Canarias, digo, pues, y lo que nos queda. Pero después me quedo yo pensando, digo, chacho, qué duro debería ser o debe ser estar en otros espacios en los que no hay ni estos mínimos, porque en realidad son mínimos, pero bueno, son herramientas. Algunas de las acciones que hacemos desde el área, y vuelvo otra vez, perdón, he ido enganchando con cosas, ¿qué hacemos desde el área? Desde el área lo que hacemos es fomentar la realización de proyectos, ¿vale? Tanto desde el área que se difundan en los centros, también se realizan proyectos desde los sets de profesorado. También hacemos, muy importante, asesorar, acompañar en todo lo que es la aplicación de planes, de protocolos, de orientaciones, porque el papel todo lo aguanta, pero después los centros educativos están vivos, entonces esa labor de acompañamiento es muy importante. Muy importante la formación del profesorado, pero no solo del profesorado, sino de la comunidad educativa. Desde el área somos fieles defensoras, y creo que no voy a decir nada nuevo, que tiene mucho más impacto cuando desarrollamos cualquier tipo de acción que, por supuesto, o sea, nuestro objetivo es nuestra infancia y nuestra adolescencia, ¿no? Somos escuela pública, nuestro objetivo es nuestra infancia y la adolescencia. Para llegar a todas estas personas lo hacemos a través del profesorado, les acompañamos. Entonces tiene muchísimo más impacto cuando sea un proyecto, sea un recurso, sea una acción, una propuesta, lo que sea, damos formación al profesorado, eso impacta en el alumnado, pero también estamos con las familias. Vale, creo que esa triple vertiente es algo que nosotras pensamos y repensamos mucho con todo lo que hacemos desde el área, que otra de nuestras líneas de trabajo es la elaboración de recursos, de materiales, de proyectos, de acciones, pues intentamos siempre que esa mirada esté incorporada, ¿no? Oye, llevamos años insistiendo en la necesidad de dar formación en educación afectivo-sexual a nuestro profesorado. Vamos a ofrecer también espacio para las familias.
¿no? Tiene mucho más impacto y es bueno que se generen discursos. Si cuando tú creas un recurso, ofreces un material, creas un proyecto, intentas implicar a toda la comunidad. Entonces, nuestra formación, aunque está mucho más centrada en el personal docente, siempre intentamos colaborar con otras áreas y que también llegue a las familias. Difundir buenas prácticas, porque las hay, y hay muchas. De hecho, tenía ahí algo por ahí que me preguntaban. Una de las preguntas planteadas era, pon un ejemplo de buenas prácticas. Hay, y hay muchos. Y hablando con David, con mi compañero, le decía, chico, yo creo que cada vez que se activa un protocolo trans es una buena práctica. O hablaba del territorio hostil, ¿no? De cómo pasar de los territorios hostiles dentro de las escuelas a territorios inclusivos. Digo, pues yo creo que cada vez que se activa que una personita o su familia o el profesorado moviliza, ve, visibiliza algo y se plantea que es necesario activar una herramienta como un protocolo de acompañamiento, es una buena práctica. Que de manera inmediata se vaya a convertir en un espacio inclusivo, tolerante, diverso, con arcoíris, igual no. Igual no. Pero sí es verdad que creo que por lo menos empieza a visibilizar, ¿no? Y hay que visibilizar, hay que dar espacio y creo que es muy importante que la escuela acompañe. Es nuestra labor. Y ya está, venga ya. No he dicho ni la mitad, así que yo tampoco tengo capacidad de síntesis. No, no pasa nada. Tenemos que salir ahora pitando a tomarnos el café rápido porque, es que nos han cedido, es un problema que la organización me ha explicado, nos han cedido este espacio con carácter urgente porque se había desbordado. Y claro, hay una actividad ahora y nos han dicho que a las 11:20 tiene que estar el desayuno servido. Entonces, quiero pedir disculpas a la mesa por este apresuramiento, pero lo que sí vamos a hacer es que en la siguiente mesa podemos también, si no les importa, que haya intervenciones que tengan que ver precisamente con lo planteado. Y de verdad, Fabiola, lo siento mucho porque pero es una parte... Solo déjame decir una Venga, cosa. rápido. Es que hablé de Miquel, hablé de Elizabeth y de David dijo una cosa que me encantó, que dice que la escuela, dice, te dicen cómo tienes que pensar. Y yo creo que la escuela es el lugar en el que hay que pensar. No solo te dicen cómo hay que pensar. Volvemos a lo mismo. Hay un marco de referencia que no sea frío, pero tiene que ser el lugar en el que te inviten a pensar. Vale. Eso tiene que ser la escuela. Bueno, vale, pues a beber café rápido. Gracias, Petra.